Bien, la prehistoria en la península ibérica. La prehistoria en la península ibérica comienza con los primeros restos de homínidos registrados. Se trataría del Homo antecesor, la primera especie de homínido en la península ibérica, en torno a 800.000 a.C., en Atapuerca, Burgos. Atapuerca es uno de los yacimientos prehistóricos más importantes de España, sobre todo por ser el más antiguo y porque presenta continuidad en el tiempo. También las especies posteriores, el Neandertal y el Sapiens, ocuparán Atapuerca. En fin, lo más importante, lo que tenemos que saber, es que la prehistoria se divide principalmente en tres etapas: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. En selectividad, lo que nos pueden preguntar principalmente va a ser una comparativa entre la economía y la forma de vida en el Paleolítico y en el Neolítico, dejando la Edad de los Metales como mucho para pregunta corta. ¿Qué tenemos que saber principalmente a la hora de comparar? Primero, el Paleolítico es un periodo mucho más extenso, lógicamente, en el cual se suceden varias especies de homínidos hasta que el Homo sapiens, la especie actual, la que protagonizará toda la historia de España, se impone, masacrando al Neandertal o superándolo simplemente con su mayor capacidad de reproducción. Principalmente en cuanto a la forma de vida y la economía. En el Paleolítico, la etapa anterior, la economía es completamente depredadora. ¿Qué significa esto? Que los Homo sapiens solo depredan lo que tienen en el medio ambiente. Sencillamente, en lugar de producir absolutamente nada, solo cogen, toman, se alimentan de lo que les proporciona la naturaleza. Son, por tanto, depredadores. ¿De dónde sacan su alimentación? Principalmente de la recolección de bayas y frutos silvestres, la caza, el carroñeo y el marisqueo y la pesca allí en las zonas costeras. ¿Qué significa, qué implica una economía depredadora? Significa necesariamente una forma de vida nómada. ¿Qué significa nómada? Que no tiene un lugar de residencia fijo. Lógicamente, para las comunidades depredadoras es necesario un modo de vida nómada porque si no te mueves por el territorio, consumes todos los alimentos que hay en una zona y te mueres de hambre. Por tanto, en el Paleolítico los Homo sapiens son gente continuamente en movimiento para depredar, alimentarse de la naturaleza en las distintas zonas por las que pasan. Frente a esto, el Neolítico, la segunda etapa, Paleolítico y Neolítico, se separan en torno a un 10.000 a.C. cuando ocurre la revolución neolítica, que básicamente consiste en que el ser humano domestica a los animales para la ganadería y a las plantas para la agricultura. Al ocurrir esa ruptura, cambia totalmente, radicalmente, el modelo económico y la forma de vida. De una economía depredadora pasamos a una economía productora. El ser humano ahora va a producir su propio alimento a través de la agricultura y de la ganadería. Y esto implica también un cambio necesario en la forma de vida, puesto que si los depredadores tienen que estar continuamente en movimiento para no agotar los recursos naturales de la zona, los productores necesariamente tienen que establecerse en una zona de manera permanente. ¿Por qué? Porque si tengo un campo de cultivo, tengo que vivir cerca para cuidarlo, regarlo, cosecharlo. Y si tengo un grupo de ganado, tengo que mantenerme cerca para cuidarlo de los animales salvajes, explotarlo en cuanto a lana, leche, huevos, etc. Por tanto, ese sería el primer gran cambio, el más destacado. De una economía depredadora nómada, como la de los animales, a una economía productora y sedentaria, de la cual el ser humano es el único protagonista, el único representativo en la naturaleza. El segundo gran cambio sería en cuanto a la tecnología. Los paleolíticos emplean, si bien durante toda la historia se utilizan otros materiales disponibles, como la madera, el hueso, el asta de ciervo, los paleolíticos principalmente usan la piedra tallada. ¿Qué significa piedra tallada? Básicamente, tallar piedra consiste en golpear una con otra y emplear las hojas o lascas, en el caso de las que son más cortitas, que tienen filo, que tienen unos lados afilados para cortar, raer pieles, etc. Si a una hoja de piedra tallada le aplicamos un mango de madera, tenemos un cuchillo. Esa es lógicamente una tecnología muy primitiva. En el Neolítico,
El cambio tecnológico supondrá el cambio de esa piedra tallada a una piedra pulimentada. ¿Cómo se pulimenta una piedra? No se golpea ya simplemente con otra para obtener un filo cortante, eso podemos hacerlo cualquiera en cualquier momento, sino que ahora se pule o se pulimenta. ¿Cómo? Con un material abrasivo, un material que arranque pedacitos poquito a poco, como podría ser una piedra pómez, una arena muy gruesa que pueda limar la piedra. Al fin y al cabo, pulimentar significa limar, para tener herramientas con unos bordes mucho más controlados y sobre todo, una de las ventajas de la piedra pulimentada es que cuando la herramienta pierde el filo por el uso, se puede volver a afilar. La piedra pulimentada, sobre todo, supondrá una revolución en cuanto a tecnología por su aplicación en aperos de labranza. Los primeros arados, los primeros molinos de mano, la hacha, la azada, la hoce, guadaña, todo eso se fabrica con piedra pulimentada. Sobre todo las piezas pequeñitas, para controlar su fabricación y mantenerlas continuamente afiladas, se pulimentan, en lugar de tallarlas. Y bien, si esas son básicamente las diferencias de modelo, un modelo depredador nómada con tecnología primitiva tallada, a un modelo productor sedentario con una tecnología mucho más avanzada de piedra pulimentada, también cabe destacar otra innovación de cada periodo. Primero, en el Paleolítico, lo que se ha definido como lo que diferencia realmente ya de una vez al ser humano del animal, que es el desarrollo del pensamiento abstracto. Es decir, el ser humano empieza a asociar con unos elementos complejos que los animales no son capaces. Empieza a establecer lazos familiares, empieza a preocuparse por la otra vida, empieza a enterrar a sus muertos. Y el culmen de ese pensamiento abstracto, de ese pensamiento en cosas que no son concretas ni tangibles, es el arte. El arte tiene en esta época sobre todo una funcionalidad espiritual. Por ejemplo, pintar bisontes en las cuevas de Altamira, Cantabria, se supone que invoca a las fuerzas de naturaleza responsables de la abundancia de la caza y, por tanto, teniendo contentas esas fuerzas de la naturaleza, los animales se acercarán a nosotros para que los cacemos. Esa es otra gran innovación que se produce en el Paleolítico, el pensamiento abstracto y el arte. Y por su parte, en el Neolítico, con una sociedad ya sedentaria, productiva y por tanto con excedentes, mejor alimentada, surge en primer lugar el intercambio entre comunidades. Los paleolíticos no intercambian nada, cada comunidad se procura lo que puede y ya está. Cuando se encuentra con otra suele ser con fines poco pacíficos. En el Neolítico, sin embargo, las aldeas crecen y con los excedentes, por ejemplo, una aldea que esté cerca de buenos campos de cultivo tendrá sobrante de cereal y otra aldea cerca de buenos pastos para el ganado tendrá sobrante de carne. Pues empiezan los intercambios comerciales. Lógicamente, falta muchísimo para que se cree la moneda y se trata de trueques. Además aparece otra revolución tecnológica en el Neolítico, que es la cerámica. La cerámica se emplea sobre todo como recipiente para el intercambio, para conservar o intercambiar con el transporte cereal, leche, agua, cualquier cosa de ese tipo. Luego, cuando a la cerámica, por ejemplo, la campaniforme, en la edad del bronce, se la empieza a decorar, ya la propia cerámica también es objeto de intercambio, como recurso valioso para un enterramiento, con sentido estético, etc. Esas serían las diferencias principales entre el modelo paleolítico, un modelo mucho más parecido al de los animales, depredadores, nómadas, con tecnología primitiva en este caso, y un cierto pensamiento abstracto que nos diferencia de dichos animales, y el neolítico, que ya se acerca mucho más a las sociedades históricas, con un sedentarismo que crea aldeas más grandes, un modelo productivo con agricultura, ganadería, que genera excedentes que se puede emplear en intercambio, y una tecnología mucho más avanzada, piedra pulimentada, que permite mejorar todo tipo de labores, el coser tejido, el raer pieles, el trabajar el campo. Bien, una pregunta larga de selectividad consiste básicamente en esto.
comparar este modelo productivo y de vida con este otro. Y pasando a la edad de los metales, por hablar de la cronología, el Paleolítico tendría lugar en España entre el 800.000 más o menos hasta el 5500, que se produce la revolución neolítica. El neolítico duraría desde 5500 a.C. hasta el 3000, que empieza la edad del bronce, también llamada calcolítico, y por tanto aquí empezaría la edad de los metales. La edad del cobre, también llamada calcolítico, dura del 3000 al 1000. Básicamente, las innovaciones son el dominio de la metalurgia y la minería, es decir, extraer de la naturaleza el metal, el cobre en este caso, y trabajarlo, primero golpeándolo para conseguir láminas finas, luego, conforme avanza la tecnología, fundiéndolo, martillerándolo en caliente para darle forma y finalmente metiéndolo en molde. Metalurgia para poder fabricar todo tipo de herramientas, de armas, etc. con el cobre. La domesticación de los metales, por así decirlo, trae consigo un fenómeno que no se conocía antes, como es el de las guerras. Guerras y fortificaciones, es decir, empiezan los enfrentamientos a gran escala entre comunidades y empiezan las fortificaciones en los poblados. ¿Por qué? Muy sencillo. Antes no había guerras porque los contactos solían ser pacíficos y al fin y al cabo no había nada tan valioso por lo que luchar contra el enemigo, matarlo y jugarte la vida. Ahora sí, el cobre, en primer lugar, los metales, son un recurso valiosísimo. Quien lo tiene un estatus evolutivo en cuanto a tecnología mucho más alto que sus vecinos. Por tanto, ahora, quien no tiene cobre o lo tiene escaso, hará la guerra para arrebatárselo a quien sí lo tiene, y quien sí lo tiene se fortificará para defender sus reservas de cobre. Uno de los mejores ejemplos de poblado fortificado de toda Europa en la edad del cobre lo tenemos en Almería. Es el yacimiento de los Millares, el cual nunca jamás fue conquistado, sino que se despobló por un incendio posterior. Y otra evolución, otro avance tecnológico que aparece en la edad del cobre es el fenómeno del megalitismo. Megalitismo significa, esto es una definición de pregunta corta típica, la construcción de grandes edificaciones funerarias, porque suelen ser funerarias, empleando grandes piedras. Os adjunto unas imágenes de un menhir, un dolmen y un cromlech. Básicamente el megalitismo significa eso, erigir construcciones funerarias, siempre en la base de los megalitos se sitúa una necrópolis, unos enterramientos, y lo más destacado del megalitismo es el hecho de que evidentemente se necesita la colaboración, la cooperación de muchos individuos para, sin casi herramientas de ningún tipo, levantar semejantes piedras gigantescas. El megalitismo ya evidencia que las sociedades más prósperas, las que manejan el cobre, tienen recursos de sobra para o bien compensar a gente de otras sociedades para que venga a echarles una mano en construir estos megalitos con un sentido que no es práctico, que es espiritual, es abstracto. Pensar en la otra vida de los enterrados. Y evidencia también que las propias comunidades de la edad del cobre tienen excedentes, por ejemplo, pueden comprar alimentos con dicho cobre y por tanto crecen y crecen y crecen en número. Si una banda de Homo sapiens en el Paleolítico podía tener 15 o 20 individuos, una aldea próspera en el Neolítico podía tener 400 o 500, ya en los Millares, que es un poblado grande del cobre, podemos hablar de 4.000, 5.000 habitantes, lo cual para una edad del cobre es bastante abundante en cuanto a población y permite grandes construcciones como los megalitos. Y por terminar, decir que la edad del bronce llega a España en torno al año 1000 y no da lugar, como en la mayoría de las sociedades, a una edad del hierro posterior. Nosotros saltaríamos directamente de la edad del bronce a la protohistoria. ¿Por qué? Porque en la península ibérica, cuando acabamos de entrar en la edad del bronce, que entramos en el 1000, para el año 750 ya llegan a colonizar nuestras costas levantinas y meridionales, el sureste,
sociedades que están de lleno en la historia. Eso significa que entraremos directamente desde una cortísima edad del bronce, en la que las evoluciones, innovaciones básicamente se reducen a la aparición de jerarquías sociales. ¿Por qué? El bronce es un descubrimiento breve en el cual, mezclando, aleando cobre con estaño, conseguimos un material mucho más duro, el bronce, que principalmente se va a usar para fabricar espadas. Un arma ligera y muy afilada que con el cobre era complicado hacer porque eran quebradizas, eran demasiado pesadas para rendirle. Pues bien, la primera jerarquía social, los primeros grupos dominantes que aparecen en la edad del bronce van a ser la élite guerrera. Quien tiene bronce en Hispania lo usa para hacer espadas y por tanto tiene el monopolio de la violencia. Pero bueno, la edad del bronce se reduce en episodios de 250 años, que cronológicamente en la prehistoria es nada, es un soplo de aire, y termina enseguida con un fenómeno que es, como digo, la aculturación y la entrada en la protohistoria. Los pueblos históricos, que ya veremos, sobre todo fenicios y griegos, llegan a la costa sureste, a toda la costa mediterránea en general, de la península ibérica, implantan sus modelos perfectamente históricos y, por tanto, saltamos de la edad del bronce a una protohistoria. Protohistoria significa que una buena parte del territorio ya vive bajo unos modelos históricos con escritura, con una civilización avanzada, mientras la demás, la indígena podríamos decir, continúa en una edad del bronce, pero ya con influencia de la sociedad histórica. Por eso, desde la edad del bronce pasamos a una protohistoria y después a la historia plena, saltándonos por completo la edad del hierro.